Hablaremos hoy de Pompeyo y de sus amores desgraciados. Pompeyo era un general romano que triunfó en muchas batallas durante la expansión de la República. Había nacido en el 106 a.C. Allá por el 84 luchó a favor de su padre, el cónsul Estrabón, y rajó a los opositores de su familia. Todo esto ocurrió en el norte africano y también en Sicilia. También ganó batallas en la Hispania y a su regreso colaboró para derrotar aquella rebelión de esclavos de Espartaco, a quien muchos tauras se habían opuesto sin éxito. En el 70 a.C. fue nombrado cónsul, derrotó a Mitrídates VI en el oriente, a Tirranes el Grande, rey de Armenia, y a Antíoco XIII de Siria. Todas esas regiones fueron anexadas a Roma en una época de expansión republicana, a la que sucedería luego una expansión imperial que alcanzaría, como saben ustedes, su punto cúlmine durante el gobierno de Trajano, allá por el toco de oído, el 113 después de Cristo. Después de todos estos triunfos, Pompeyo no quiso tomar el poder y formó una alianza conocida como el primer triunvirato. Lo formaban Pompeyo, Craso y Manuel de Zarratea. Y Julio César. Entre ellos se produjeron algunas discrepancias, como suele ocurrir en todos los triunviratos, que llevaron a la ruina de la República, e incluso muchos murieron por esa causa. Parece que Pompeyo era muy hermoso. Esa condición lo ayudó a ganarse el afecto de las muchedumbres y el favor de las mujeres. Cuenta Plutarco que durante su juventud Pompeyo enamoró a la cortesana Flora, una mujer que era famosa por estar siempre quejándose. A esta cortesana le gustaba recordar que ella nunca se había ido de su lado, del lado de Pompeyo, sin llevar sobre el cuerpo la marca de los dientes de su amante. Esto lo recordaba incluso en las circunstancias menos aparentes. Había un banquete y decía, ay, yo nunca me voy de la casa de Pompeyo sin llevarme la marca de sus dientes, me hago morder, y ya. Pompeyo tuvo que dejar a Flora porque tenía que casarse, y le pidió a un amigo, Geminio, que se quedara con ella, con Flora. Geminio estaba enamorado de Flora y Pompeyo se la regaló. Era una época en que los hombres solían tener la idea de que las mujeres les pertenecían, no como ahora. Dice la crónica que Flora sufrió tanto que cayó enferma durante un largo tiempo. ¿Cómo le pasaría a cualquiera que es regalada? En verdad, los personajes más importantes de la época se disputaban para sus hijas a Pompeyo. Todos querían casar a sus hijas con Pompeyo. El dictador Sila tenía ese mismo deseo. Con la ayuda de su mujer, Sila convenció a Pompeyo para que se casara con una de sus hijas, Emilia. Tal era el afán con que quería llevar a Pompeyo a su familia, que no repararon en unos detalles casi descalificadores. Emilia ya estaba prometida a otro señor, y además estaba embarazada. Igualmente Pompeyo prometió casarse con ella, pero la boda no se concretó, pues Emilia murió durante el parto. Tiempo más tarde Pompeyo fue presentado a una señorita llamada Musia, también de familia importante, y se casaron. Inmediatamente después del casorio, Pompeyo salió en expedición contra unos piratas que asolaban el Mediterráneo. Musia no lo esperó y le fue infiel con unos cuantos. Y a Pompeyo le iban con cuentos mientras luchaba contra los piratas. Che, dice, me han dicho que tu mujer no sé qué. Pompeyo se negaba a escuchar. Por ahí venía otro soldado y le describía su desgracia y él lo rechazaba furioso. Pero cuando regresó a Italia, Pompeyo le notificó a Musia el divorcio. Dice, me divorcié. Libre otra vez,
Ahí viene cuando forma el triunvirato con Julio César y Juan Larrea. Tal pacto político fue sellado por la unión de Pompeyo con Julia, una hija de César. Este matrimonio, por lo menos parecía andar bien. Julia tenía 22 años, Pompeyo tenía casi 50. Aunque la unión había sido por motivos políticos, se enamoraron. Plutarco cuenta que Pompeyo empezó a desatender sus presencias en el foro, es decir, su vida política. Pasaba todos sus ratos con Julia en su jardín en el campo de Marte, donde, según el cronista, materializaban el deseo. Venga que vamos a materializar el deseo entre los yuyos. Al poco tiempo, Julia estuvo embarazada. Pero en el año 55 a.C. se produjo un incidente. En el curso de una pelea en el campo de Marte, unos tipos fueron asesinados tan cerca de Pompeyo que su toga resultó salpicada de sangre. Rápidamente Pompeyo mandó a uno de sus sirvientes a que dejara en casa la toga manchada y le llevara una limpia. ¿Y que se quedó en calzoncillo mientras tanto? Es un detalle que no va a ver por qué oscuro. El criado, que estaba todavía un poco impresionado por el crimen, se presentó en la casa toga ensangrentada en mano. Julia lo vio llegar, vio la sangre, y las palabras entrecortadas del servidor le hicieron creer que Pompeyo había muerto. Ahí nomás se desmayó. Aquel desmayo aceleró el parto, que se complicó y Julia murió. Esto nos deja una enseñanza evidentísima. Sí. No conviene mandar nuestra toga ensangrentada a nuestra casa por un criado corto de genio. Claro. O tartamudo. O tartamudo. Ahora, no creo en esta historia. ¿Usted sabe que no creo? Claro. Creo que está mal contada. Debe haber algún detalle que está mal. Pero usted lo preocupa... Se cambió la toga. Claro. Se cambió, no fue a buscar una toga el tipo. Usted si tiene una toga ensangrentada, ¿qué hace? Se la saca y se queda en calzoncillo y lo manda al criado a buscar otra. No. Pero capaz que se quedó en camiseta y en calzoncillo el tipo encerrado en un baño, esperándolo. Eso fue lo que pasó, evidentemente. Evidentemente se encerró en un baño en camiseta y calzoncillo y le dijo al criado, camine y sustituya esta toga ensangrentada por otra que no presente este desagradable defecto. Y además, el tipo llegó y sale la tipa a la y dice, esa es la toga de coso, y está toda ensangrentada, seguro que se murió. Y el criado, mientras buscaba palabras, era un criado de Nubia, claro, un criado extranjero, que vivía en Nubia, ya cerca de la segunda catarata, abajo del Egipto, y que no hablaba el castellano. Claro. Pero, discúlpeme, ¿y cómo sigue? Porque el criado, si ya tartamudeaba con lo de la toga, después del suceso de esta mujer, ya... Salió corriendo para evitar ser culpado, evidentemente. Bueno, no sé. Usted parece Rolón. Bueno, Pompeyo, ante esta muerte de su mujer, la Julia, quedó destruido. También el pueblo se conmovió por esa muerte, y cuando Pompeyo se dispuso a hacer los funerales de Julia en su propiedad, una muchedumbre tomó el cuerpo y le dio su sepultura pública en el campo de Marte, lo que parece una buena noticia, pero a mí me parece francamente un verdadero desastre. Usted está en medio del velorio, ahí qué sé yo, y cae la gente y dice, no, que nos llevamos al final, lo vamos a sepultar. Sí, allá, en una parcelita que tenemos nosotros. Sí. Un año después Pompeyo volvió a casarse. Le está yendo siempre mal. Por eso, yo estaría asustado en el caso de la mina. Esta vez con Cornelia, hija de Metelo Escipión. Se casaron. Habrá sido la primaria para ese muchacho, ¿no? Sí. Se casaron, pero su unión no fue venturosa y provocó nada menos que una guerra civil. Pompeyo, aconsejado por Metelo, bueno, el propio nombre de ella un consejo. Claro.
se apartó de la amistad de César. Craso ya se había muerto y ni hablar de Manuel de Zarratea. La intención de los padres de Cornelia era nombrar a Pompeyo único cónsul y alejar del poder a César. Julio César aceptó dejar su cargo con la condición de que Pompeyo hiciera lo mismo. El Senado, movido por los parientes de Cornelia, insistió en una renuncia incondicional de César y empezó la guerra civil. César, con su ejército, tomó el control de Italia y de buena parte de las regiones dominadas por Roma. Pompeyo huyó. Llegó a Farsalia, al norte de Grecia. Cornelia lo esperaba refugiada en Mitilene. Bueno, al cabo de un tiempo y de muchas idas y venidas, se enfrentaron los ejércitos de César y Pompeyo y César prevaleció. Cuando Cornelia supo estas noticias, sus primeras palabras fueron para reprocharse a sí misma la catástrofe. ¡Ay, qué desgraciada soy! Yo mismo he tenido la culpa. ¿A qué me metí? Claro, dicen que se creyó maldita. Dijo, ¡ay, estoy maldita! Luego de la derrota de Farsalia, según Pierre Grimal, Pompeyo huyó a Egipto, pero allí lo esperaban unos asesinos al servicio de César que lo apuñalaron en el año 48 a.C. Estos fueron los desgraciados amores del pobre Pompeyo que no acertaba una. A mí la que me caía mejor era Julia. No, también me caía bien la otra que lo engañaba mientras el tipo combatía a los piratas. Sí. Esa. Con esa terminó bien, pues se divorciaron. Qué cosa Sí, rara, ¿no? Lucia. El tipo se iba, no terminaba de doblar la esquina, Ya. y ya del otro lado venía uno, ya se fue. Sí. Bueno, vamos a dedicar esta charla acerca de los amores de Pompeyo a Espartaco, contra quien combatió Pompeyo, ¿no? O sea, a Kirk Douglas. Claro. Y a Pompeyo Diver, que es amigo nuestro, que tiene más suerte con las damas. Y además, por lo menos, no tiene un suegro que se llama Metelo. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos tenido una discusión con el discotecario porque... Está tensa últimamente la relación. Sí, está tensa, Sí. porque al decirle nosotros que Pompeyo había saltado de un amor a otro y que lo había perseguido a la desgracia, el discotecario opinó que la desgracia la provocaba justamente esa inconstancia amorosa de Pompeyo, ese saltar de un afecto a otro, y que ese es la madre de todos los vicios, Dijo el tipo. dijo, y nos dio un tango que se llama Solo se quiere una vez, y que escucharemos en la versión de Horacio Molina. Hablaremos de los amores de Carl Maria von Weber. Músico. Un músico, sí. Vamos a decir que fue un músico alemán, un compositor romántico, que entre muchas obras hizo una ópera muy famosa que se llama El Cazador Furtivo. Justamente recién hablábamos Sí, justo hablamos de cazadores eso, furtivos de anacondas. y de otras cosas. Parece que con esa ópera, basada en el folclore alemán y en una serie de elementos legendarios, Weber creó la escuela romántica de ópera alemana, a la que después se subieron muchachos como Wagner o Mendelssohn. Nació cerca de Lübeck, Weber, en el norte de Alemania. Su papá era militar y violinista, imagínense. La mamá era cantante. Y un lindo dato, sus primas, hijas del hermano del padre, también eran cantantes. Una de ellas se llamaba Constance Weber. Adivine con quién se casó. Con Mozart. Ah, Es la mire. constancia de Mozart. Weber tuvo de niño una salud frágil y andaba con una dolencia de caderas congénita y caminó recién a los 4 años. Su papá deseaba que Weber fuera un niño prodigio, al igual que había sido Mozart. Weber aprendió a cantar y tocar el piano desde muy pequeño, pero más o menos. El hermano de Haydn, Miguel Haydn, también músico, le dio clases en 1798 en Salzburgo. En 1803 fue nombrado director de orquesta de Breslau, cuando todavía no tenía 18 años. Le gustaba cantar, como hemos dicho, y arreglaba coros.
pero a raíz de una ingestión accidental de un ácido, de unos talleres de imprenta, se estropeó la voz de tal manera que ya no pudo cantar. Pero qué tremendo. No, sí. Por eso yo siempre le aconsejo a mis alumnos de canto. Sí. ¿Tiene alumnos de canto usted? Sí, tengo muchos. Mire usted. Lo primero que tiene que hacer un buen cantante es no tomar ácido Y más vale. en un taller de imprenta. Bueno. Bueno, saltemos y vamos a ubicarnos en el Teatro de Frankfurt con Weber, compositor, ya con algún renombre. Weber estaba sentado en la primera fila con una novia que tenía. Y en el escenario... Sí, en el escenario. Sí, apareció una cantante muy joven. Bueno. Weber quedó maravillado con su voz y con su belleza. Se llamaba Caroline Brandt. La novia de Weber le pidió rajarse. Estaba aburrida la novia de Weber. Dice, vámonos, la cantante no me gustó. Y sin darle bolilla a su compañera, Weber se quedó. Dice, andate vos. Y Weber se quedó y convocó a Caroline Brandt para un papel en su obra Silvana. Y comenzaron los ensayos al poco tiempo, con Caroline cantando como los dioses y la novia de Weber haciendo escenas de... Celos. Sí, señor. El estreno tuvo mala suerte. Una compañía aerostática francesa había elegido el mismo día de la presentación de la ópera para la elevación de muchos globos. Parece nosotros. Cada vez que vamos a una ciudad es el... Se juega el mundial. Se juega el mundial, qué sé yo. Esta atracción, los globos, entusiasmaba a los pobladores de Frankfurt más que la ópera. Y claro, todo el mundo fue a ver los globos. La sala estaba semivacía. Los espectadores presentes se mostraron entusiastas, sin embargo. Caroline y Weber fueron muy aplaudidos. Desde hacía algunos años, Weber venía con mala suerte, hay Bueno, que está decirlo, bien. Surgían contratiempos que entorpecían los éxitos esperados y al mes siguiente de esto que acabamos de contar, estaba previsto otro concierto en Frankfurt. Era el 20 de octubre de 1810. Weber se puso sus galas para el estreno, se vistió, se preparó, ensayó, ¡pum! Justo ese día, Napoleón tomó la ciudad. Pero, Naturalmente se anuló el concierto. por favor. Qué mala suerte. Sí. A principios del año 1813, Weber viajó a Praga. Allí le ofrecieron la dirección de la orquesta. El director renunciante se llamaba Liebig. Se hicieron amigos. La oferta significaba, bueno, la seguridad de un ingreso, por lo que entró en funciones sin demora. Y Caroline Brandt, aquella cantante que le había gustado, con la cual seguía comunicándose por carta, Bueno. lo felicitó. ¡Ay, te felicito! Y se ofreció como cantora. Dice, ¿no querés que vaya como cantora? Aceptó enseguida, Weber. Weber le respondió que la llamaría ni bien se presentara un papel para ella. Esto quiere que le diga, me está oliendo mal. Sí. Y bueno, Al poco tiempo se presentó en el Teatro de Praga la esposa de uno de los bailarines del cuerpo de baile y dijo ser cantante. Era hermosa y Weber quedó enloquecido. Epa. Dice la crónica, Teresa Brunetti, así se llamaba la Me gusta el nombre y apellido. Me gusta. Sí. Percibió el hechizo que ejercía sobre el compositor, pero eso porque no estábamos nosotros para decirle, guarda porque este se enamora de todas las cantantes. sí. Bueno, y entonces hizo valer su encanto. Teresa volvió frecuentemente al teatro y se las arreglaba para tener así unos apartes con Weber. Dicen que Weber jamás había conocido una mujer tan ardiente como Teresa Brunetti.
y aquella relación se le fue de las manos, si me permiten decirlo de esta manera. Ah, bueno. Ella se precipitaba sobre su amante en el teatro sin importarle ser vista. Y su marido, el bailarín, ya estaba Sí. habituado, ya no le importaba nada. Lo tomaba con indiferencia. Cuentan que luego de algunas semanas de paroxismo amoroso. Muy buena. ¡Oh, cómo me gusta! Qué fuerte. El paroxismo amoroso, loco. Teresa empezó a mostrar su verdadero carácter. Tenía unos celos feroces. Bravísima. Sí, sí. Y el pobre Weber no podía ni siquiera dirigir a las cantantes sin que la mina se enojara. Pero El ella tipo- con marido y sí, todo. claro, estaba dirigiendo a las cantantes. Sí. Decía, por favor, ¿usted qué le tenés que decir a esa? Bueno, bueno. ¿Qué tenés que hablar? No tenés nada que hablar con las Pero cantantes. si está de parte del trabajo. Pero si ella tiene marido. Bueno. Bueno, Al final, para tenerlo cortito, Teresa convenció a Weber de que se instalara en su casa. Y a Bueno. pesar de que estaba casada, no Sí. entiendo cómo es esto. ¿No estaba con un bailarín ella? Sí, con el bailarín. Y se fue a vivir Weber en casa de Teresa y el bailarín. Buah. Los tres todo juntos. Bueno, La convivencia fue me imagino. una pesadilla. Weber, retenido por su pasión, porque así era flojo de cincha, Weber. Soportaba todo. Yo soy igual. Adoraba a Teresa y temblaba de miedo de perderla, pero la relación era muy tormentosa. Él buscaba un equilibrio en su trabajo en la ópera de Praga, pero allí también tenía dificultades. La orquesta se mostraba reacia a sus exigencias. Los músicos se rebelaban, faltaban, no estudiaban. Bueno, entonces Weber volvía con Teresa. Y así pendulaba el pobre Weber entre una pesadilla y la otra. Un día escribió para Caroline Brandt, que todavía Estaba por ahí. estaba por ahí, ojo, no nos olvidemos, el papel de Cinderella que pensaba presentar en breve. Caroline, encantada, fue rápido a encarar los ensayos. Dicen que al verla, Weber sintió una turbación tan grande como en Frankfurt. Una vez, Caroline se torció un pie al salir del escenario. Llegó a su casa como pudo, pero se le complicó volver a salir. No podía caminar. Weber la fue a visitar. Descubrió que vivía con su mamá Bueno. en un pequeño apartamento. Y Teresa se enteró. Ni bien Weber regresaba, lo hostigaba a preguntas, rompía platos, amenazaba con abandonarlo, con matarlo y, digamos, completaba sus amenazas rehusándole el amor. Le negaba el sexo. Está bien. Cuando lo veía hecho un trapo, entonces se dignaba prodigarle unas caricias. Por su parte, Caroline se había enamorado de Weber y adivinaba que la Brunetti lo destruiría. Y se juró librarlo de aquella mujer. Una historia Muy linda, ¿eh? impresionante. Pasional, Sí, pasional. señor, Quiero sí. ver ahora la pelea de fondo Vamos a ver qué pasa. entre las dos mujeres. Weber sufría y componía frases para su desdicha que repetía entre sus amigos. Bueno, sin soportar más, Caroline intentó convencerlo de que dejara a Teresa, hasta que una circunstancia anodina con la que Caroline no tuvo nada que ver, le permitió liberarse. Las ostras, atención, eran un plato caro y muy buscado. Para el cumpleaños de Teresa, Weber le invitó a comer en el mejor restaurante y encargó ostras. Luego obsequió a su amante un brazalete de oro con múltiples dijes. Sí. ¿Qué le dije? No. Cada uno de los cuales evocaba un recuerdo amoroso. Señor. ¿Y este cuál será? ¿Este cuál será? No, por favor. A mí, a ver, dame este. Tiene un ropero este, ¿cuál es? Bueno, y Teresa se apoderó del brazalete
y empezó Weber a explicarle qué significaba cada dije. El mozo los interrumpió con las ostras. Dice la crónica, de golpe y para estupor de Weber, Teresa se arrojó sobre las ostras que tragó con vulgar glotonería. Bueno. Bueno, le gustaban. Decepcionado, permaneció paralizado ante la voracidad repugnante. Tanto fue. No, que la ostra, aparte, larga jugo. Pero ¿cómo? Si habían olor. llegado al paroxismo amoroso, me va a decir que nunca la había visto comerse una ostra. Bueno, es que la distancia entre el paroxismo amoroso y la Y la angurria. y la Sí, angurria es mínima. De golpe, Teresa le dejó de gustar. Para mí, Ya venía. ya venía porque le gustaba la otra, señor. Sí. Respetuoso, sin embargo, esperó que terminara las otras. Claro, muy bien estuvo ¿Y el qué tipo. la va a dejar en la mitad de cuando? Igual era imparable. Mucha Era paciencia tuvo el Sí. tipo. Esperó a que se terminara de comer las otras. Y luego le explicó que su relación estaba terminada. Ella gritó y amenazó con escandalizar a toda la ciudad de Praga. Pero Weber la besó y se fue. Con el tiempo ella comenzó a asediarlo. Ah, mira. Y claro, quedó enamorada, Le golpeaba la despechada. puerta. Él no sabía cómo evitarla. Sus amigos, como el viejo director Livich, le decían que aquella mujer era el mismísimo Mandinga. Weber empezó con una buena relación entonces con Carolina, ya que estaba, y le propuso matrimonio, ya que estaba también. Ella temía no ser feliz con él, tan rodeado de damas como estaba. La madre, recordemos que Carolina vivía con su mamá, le decía que Weber seguramente se enamoraría de otra cantante y que a ella solo le quedarían las lágrimas. Mirá la vieja. Muy bien. Weber le prometió fidelidad. No sé si va a poder cumplir. Las semanas y meses siguientes fueron una ronda de vacilaciones. Que sí, que no, que no, que sí. Hasta que Caroline aceptó y hubo casorio. Fue un momento de fulgor. Weber era contratado en todas partes. Cediendo a la moda del exotismo, compuso obras de inspiración turca, como Abu Hassan, y luego otra española, Preciosa, y luego una para Caroline, La invitación a la danza, y llegó El cazador furtivo, la historia de un cazador que, deseoso de ganar una prueba de tiro, era una prueba para obtener a una dama, ¿no? Pactaba con el diablo el tipo para la obtención de balas infalibles. Muy bien. Caroline y Carl Maria Weber tuvieron hijos, pero las alegrías duraron poco. Weber se agarró una tuberculosis. A fines de 1824, desde Londres, le encargaron una ópera. Aceptó la propuesta y se llamó Oberon. La enfermedad avanzaba y los médicos le recomendaron descansar, pero él se negó y se fue a Londres a trabajar. Londres no es un buen lugar para las enfermedades de los pulmones. Declaró que esa ópera ayudaría a Caroline a tener con qué vivir. Si ya había tenido muchos éxitos, señor. La obra fue exitosa, pero Weber regresó devorado por la tisis y murió 2 meses después del estreno. En junio de 1826 tenía 39 años. Dios mío. Mire usted. Caroline murió en 1852. Y la cantante Teresa Brunetti, mirá si será, Vivió un montón. murió en 1864 en Praga a los 81 años. Ya se la veía. Y cuentan que amó y se dejó amar por muchos músicos más. Mire usted. Linda historia. Sí, sí, muy linda. Linda historia. Ahí voy a recordar el momento en que Weber abandona a Teresa. Las ostras en el restaurante. En las ostras. Y acá dice, Weber la besó y se fue. Sí. Me besó y se fue es un lindo vals que podemos escuchar por Hugo del Carril. Ahora que estamos solos, tengo una triste historia de amor
Triste porque es de amor y triste porque es fatal. Hablaremos, si ustedes me permiten, de Horacio Quiroga. Daniel Balmaceda, que es un gran escritor, escribió un libro estupendo que se llama Romances argentinos de escritores turbulentos. Saqueando este libro, hemos encontrado algo sobre Horacio Quiroga. Quiroga nació en la ciudad uruguaya de Salto en 1878. El viejo Prudencio Quiroga se murió cuando Horacio era muy chiquito y parece que fue después de una jornada de caza. Al viejo se le disparó la escopeta y se mató. Así empieza esta historia. En 1891 la viuda, doña Pastora, se casó con Asensio Arcos, que fue un buen padrastro para Horacio, un buen hombre, pero pronto sufrió un derrame cerebral que lo dejó semiparalizado y el hombre se suicidó disparándose una escopeta manejada con el pie. Avancemos algunos años. Quiroga tenía la costumbre de llevar un espejo en el bolsillo, una flor en el ojal y un pañuelo impregnado de un perfume oriental afrodisíaco. ¿Cómo me gustaría llevar un pañuelo impregnado de un perfume oriental afrodisíaco? Se lo hacía oler a las chicas que veía por ahí. Veía una que le gustaba, sacaba el pañuelo y se lo hacía oler. Pero al parecer no tenía mucho éxito. Tenía un grupo de amigos que se hacían llamar los mosqueteros. En el carnaval de 1898, los mosqueteros alquilaron un carruaje y se compraron un montón de flores y se fueron al corso a tirarle flores a las muchachas. En una de las vueltas se cruzaron con un coche en el que iban el doctor Julio Jurkowski, su compañera Carlota Ferreira y la hija del doctor, María Esther Jurkowski. Horacio Quiroga la vio pasar a María Esther y quedó deslumbrado. Según los amigos, Quiroga saltó del carruaje, corrió hasta el de María Esther para dejarle todas las flores que le quedaban y hacerle oler el pañuelo mágico. María Esther se entusiasmó. El siguiente paso fue gestionar las visitas y el doctor Jurkowski aprobó. Siempre bajo estricta vigilancia, eso sí, de algún pariente. Horacio y Esther podían conversar en la sala principal o caminar por el jardín. Vamos, fueron novios. Pero la pareja no anduvo bien. Aunque se querían, discutían todo el tiempo. Un día, el doctor Jurkowski, cansado de ver a su hija angustiada, derogó el permiso de visita y mandó a la chica a Buenos Aires. Pero Quiroga tenía amigos en Buenos Aires que lo recibieron gustosos para que él pudiera seguir viendo a la tipa. Ya de vuelta en Salto, Uruguay, Quiroga empezó a publicar una revista literaria. Su relación con María Esther se iba diluyendo porque el doctor Jurkowski no quería saber nada y lo prohibía todo. Un día los novios planearon fugarse. Dice, vamos a fugarnos. Necesitaban un cómplice. Y le pidieron ayuda a la criada que trabajaba en casa del doctor. Así que una medianoche, Quiroga esperó a su amada, la tipa salió en puntas de pie, amparados en la oscuridad, ya se estaban rajando cuando oyeron gritos y los iluminaron unas antorchas. La criada se había arrepentido y los había delatado. El doctor Jurkowski, su compañera y su hija abandonaron el Uruguay. La partida de María Esther fue un golpazo para Quiroga. La muchacha se fue con su papá a Córdoba, a Cosquín, de ahí a Apóstoles en Misiones y por fin se instalaron en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo. Pero por un tiempo Quiroga ni sabía dónde estaba. Deprimido, Quiroga cerró la revista de Salto y con una guita de la herencia del padrastro conoció París. Allí se encontró con Rubén Darío, fue a varios cabarets. ¿A qué va uno a París si no a encontrarse con Rubén Darío?
y a ir a algunos cabarets. También discutió de lo lindo con el guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, aunque esto creo que no forma parte del programa de todos. Cuando se quedó sin plata se volvió a Uruguay, pero esta vez se fue a Montevideo. Fue a vivir a un conventillo con varios amigos. Armaron un taller literario que llamaron Consistorio del Gran Saber, por iniciativa de Federico Ferrando, que era un gran poeta y un tipo muy importante de la bohemia del 900. Quiroga y Ferrando se hicieron muy amigos, pero pasó algo terrible. Fernando había recibido malas críticas del periodista Papini y le dijo a Quiroga que deseaba batirse a duelo con el tipo. Horacio se ofreció a revisar y limpiar el revólver que iba a ser utilizado en el duelo. Mientras lo limpiaba se le escapó un tiro que mató a Federico instantáneamente. Quiroga fue detenido, metieron en cana. Al comprobarse la naturaleza accidental del homicidio, fue liberado tras 4 días de reclusión. El taller literario quedó disuelto. Quiroga cruzó a la Argentina. En Buenos Aires, Lugones había sido contratado por el presidente Roca para estudiar el estado en que se encontraban las ruinas de las misiones jesuíticas. Y Lugones se lo llevó a Quiroga. Quiroga lo había conocido a Lugones, pues se le metió en la casa. Un día le tocó el timbre directamente. Usted Lugones, sí, yo soy Quiroga, sí, se hicieron amigos. Antes era más fácil todo. Y Lugones se lo llevó a Misiones a Quiroga como fotógrafo. Y allí empezó el amor de Quiroga por Misiones o por lo selvático, vaya a saber. Una noche, ya de vuelta en Buenos Aires, Quiroga soñó con María Esther Jurkowski. Le mandó un mensaje a un amigo diciéndole: la rubia me atormenta con su recuerdo eterno. Y le pidió a otro amigo que lo ayudara a buscarla. Al final le consiguieron la dirección. Empezó a escribirse con ella, que vivía en Buenos Aires. Se reencontraron, pero fue una porquería. A 7 años de aquel carnaval de 1898, María Esther había perdido el encanto y la figura que Quiroga guardaba en su memoria. Él también estaba distinto y se alejó de aquella mujer. Gracias a los contactos de Lugones, Quiroga consiguió un puesto como profesor en la Escuela Normal de Señoritas. Leo la carta que le escribió a un amigo. La tengo acá. Tengo 36 muchachas en castellano y 36 en literatura. Me rodean al concluir la clase. Me aprietan a veces. Va bien. Aunque faltan, desgraciadamente, las ocasiones para hablar a solas. En octubre de 1906 escribió Quiroga: hay una chica en la escuela normal que se deja mirar demasiado por mí. Lástima que no haya mejores ocasiones. En estas vacaciones veré de propasarme. Se refería a Ana María Sirés, una rubia de ojos azules, oriunda de Banfield. Quedó completamente enamorado cuando ella le dio la mano durante 4 segundos. Bueno, no es para menos. A mí me dan la mano 4 segundos. Y bueno, ya tengo que decir, tenemos que formalizar. Le pidió casamiento. Los padres de la novia no querían saber nada. Al señor Pablo Sirés le pareció una locura aún mayor que Quiroga pretendiera llevar a Ana María a vivir a Misiones. Allí había mandado Quiroga a construir una casita precaria y aseguraba que el mejor destino de todos estaba en aquella selva. Los Sirés instaron a Ana María a que mandara al diablo a Quiroga, pero no lo lograron. Se casaron. El 30 de diciembre de 1909, no solo se casaron, partieron a San Ignacio, a la casita de las ruinas. Allí, en medio de la selva, nació Eglé Quiroga en 1911. Horacio Quiroga ofició de partero. Después nació otro hijo en Capital, ¿no? Darío. Darío nació en Capital. Después la familia regresó a Misiones y Quiroga fue nombrado al frente del registro civil de San Ignacio. Cuenta Balmaceda, en este libro,
que las condiciones de vida allí los pusieron a todos muy nerviosos. Sobre todo a Ana María, que extrañaba las comodidades de Buenos Aires. Y entró en una especie de locura peligrosa. Tanto es así que una vez, en medio de una pelea, adivinen qué hizo. Tomó una escopeta. Se disparó, pero el arma no estaba cargada. Quiroga, a quien le había pasado lo que ya sabemos, se le había muerto el padre, el padrastro y un amigo con arma de fuego, le arrancó la escopeta y le dio un empujón y se fue furioso, ¿no? Y a partir de ahí la violencia se instaló en aquella casita. Y además aparecieron celos. Los celos de Quiroga por un vecino, Palacios, que parece que había entusiasmado un poco a Ana María. Pronto hubo otra fuerte discusión. Ana María se tomó un frasco que tenía cloruro de mercurio y se lo tomó. Al cabo de 8 días murió. Tenía 25 años. Quiroga abandonó Misiones, se fue a vivir con sus 2 hijitos, Eglé y Darío, a la avenida Canen, ahí en Villa Crespo. Para los especialistas, ahí fue donde escribió sus mejores cuentos, su mejor literatura. Escribió cuentos de amor, de locura y de muerte. Quiroga se negaba a poner una coma entre de amor y de locura porque le parecía que las comas en los títulos quedaban mal. En 1917, el canciller del Uruguay, Baltasar Brum, lo nombró cónsul en Buenos Aires. Quiroga, o mejor todavía, Quiroga, combinaba su actividad consular con la escritura y el cuidado de sus hijos. Ahí andaba en los trenes, en los parques y en las plazas, y él les contaba unos cuentos, y después aprovechó esos cuentos, los publicó y fueron los cuentos de la selva. Por esos días Quiroga solía ir a la casa de Nora Lange, que vivía ahí en Tronador y Pampa. En aquellas tertulias Quiroga conoció a Alfonsina Storni. Fueron amigos y amantes. Entre Quiroga y Alfonsina hubo alguien que sufría porque estaba enamorado de ella. Era el pintor Benito Quinquela Martín, el de la Boca, ¿no? El que pintaba. Quiroga y Quinquela se detestaban. Alfonsina los quería a los dos, pero con el que pasaban cosas era con Quiroga. Y una noche en 1925, Quiroga le dijo: Alfonsina, ¿por qué no dejas todo y nos vamos a vivir juntos a Misiones? Alfonsina le pidió consejo a que no saben a quién. A Quinquela. Quinquela le dijo de todo acerca de Quiroga y no se fueron. Quiroga partió con sus hijos a Misiones. Se reencontró allí con viejos amigos, vecinos que le dieron la bienvenida. Entre esos vecinos estaban los Palacios. ¿Se acuerda? Aquel que miraba a Ana María Sirés. Bueno, cuando Ana María Sirés murió, la madre de los Palacios se presentó a dar el pésame y en aquella oportunidad había ido acompañada por su hija de 8 años, que ahora tenía 17. Se llamaba Ana María Palacios y deslumbró a Horacio Quiroga. Cuando la familia Palacios advirtió eso, la señorita Ana María ya se había enamorado también. Empezaron a controlarla, no la dejaban ir sola a ninguna parte. Quiroga lo tomó como un desafío y buscó la forma de romper el bloqueo. Le escribía cartas que dejaba enrolladas adentro de cañas y pensó en hacer un túnel que comunicara su cuarto con el de su amada. El plan se truncó porque Ana María fue enviada a Encarnación, en Paraguay. El escritor se dio por vencido. Volvió a Buenos Aires, alquiló una casa en Vicente López y allí se instaló con sus hijos Egle y Darío. Pero también con un venado llamado Dick, un coatí llamado Tutankamón, un búho llamado Pitágoras y un yacaré de nombre Cleopatra. En el barrio lo llamaban la Casa del Ogro. Por entonces, Egle tenía 15 años. Como estudiaba en el centro, era habitual que viajara en tren a Retiro. Y fue así como tomó contacto con una vecina, María Elena Bravo, de 19 años. Las dos cursaban el profesorado, viajaban juntas. Parece, no lo van a creer,
que Quiroga y la amiga de la hija empezaron a mirarse. Quiroga contaba con una ventaja. A esta chica, María Elena, le gustaba leer y él le prestaba libros. De repente Quiroga empezó a viajar él también en tren, coincidiendo con la hija y con la amiga. Y a veces la hija no iba y él aprovechaba para viajar a solas con la chica. Finalmente, la preciosa María Elena se rindió ante el poeta. Pero el amor encontró un obstáculo: el papá, Norberto Bravo, que al enterarse del asunto gritó: «Pero es más viejo que yo». ¿Y qué quería? A fines de noviembre de 1926, Norberto Bravo mandó a su hija a Montevideo. Quiroga envió una encomienda a su candidata, que era una resma de papel y sobres, y se empezaron a escribir cartas. Meses después, María Elena regresó a Buenos Aires y empezaron a verse escondidas. Por fin, María Elena se le plantó al padre y dijo que se casaría. Se casaron en julio de 1927. Y 9 meses después nació María Elena Quiroga, Pitoca para la familia. El matrimonio con María Elena no anduvo bien. Y adivinen, para salvar el matrimonio, ¿a dónde resolvieron irse? A Misiones. La llevaron también a Eglé, recién casada con George Lenoble, pero los conflictos no tardaron en aparecer. Eglé se volvió a Buenos Aires y dejó al marido y al suegro en la selva, los dos. Porque María Elena también se sintió sola y volvió. Y al fin se separaron. Al aislamiento se sumó cierto malestar físico. Un médico le dijo a Quiroga que volviera a Buenos Aires. Volvió, fue al hospital de clínica. Le confirmaron que tenía un cáncer de próstata. Ese mismo día pasó por el Tortoni y allí se encontró con Baldomero Fernández Moreno, que había abandonado la medicina para dedicarse a la poesía. Y Baldomero le dijo que tenía que operarse. Quiroga le hizo caso, pero la operación salió mal. Hubo complicaciones. Le dijeron que se quedara en el hospital y él se quedó. Pero un día, 18 de febrero de 1937, Quiroga salió a caminar con su hija Eglé, visitó a Julio Pairó, a quien le dijo que el mundo se le estaba poniendo un poco incómodo. De vuelta en el hospital, mantuvo una larga charla con un médico. Volvió a salir, pasó por una farmacia, compró cianuro, se tomó el cianuro y murió a las pocas horas. Tenía 58 años. Pero, al igual que su papá, Eglé y Darío también se suicidaron. Ella en 1938, él en 1951. Y la otra hijita, Pitoca, la hija del segundo matrimonio, se tiró de un 9º piso en 1988. Lugones, saben ustedes, también se había suicidado en 1938. Pero la gracia de esta charla tan trágica de suicidios, esta trágica historia que hemos saqueado a Daniel Balmaceda, no es la muerte, no es el suicidio. Es otra cosa que está a la vuelta de cada letra, a la vuelta de cada página, que venturosamente nos espera a todos. Los amores de Felipe de Orleans y la muerte de su esposa, Enriqueta. Atención, una linda historia, así que ubiquémonos en Francia en 1667. El rey era Luis XIV. Tenía, como saben ustedes, un hermano, Felipe de Orleans, conocido como Messier. Le llamaban Messier. A este muchacho le gustaban los albañiles. Hace no mucho contamos que lo habían en 1661 con Enriqueta de Inglaterra, que era hija del finado rey inglés Carlos I y estaba exiliada en Francia. Saben ustedes que a Carlos I le cortaron la cabeza. Entonces,
la hija, viendo que a su papá lo habían decapitado, prefirió trasladarse a Francia, no fuera cosa. Así que a esta chica, la hija de Carlos I, la habían casado con Monsieur, con Felipe, el hermano del rey de Francia. Desde 1667, entre Felipe y Enriqueta eran alteradas por la presencia de un tercero, el joven caballero de Lorraine, un gentilhombre muy ambicioso. Ustedes pensarán que este ambicioso gentilhombre andaba con Enriqueta. No, andaba con Felipe. Y no se separaba de él nunca. Ambos no se preocupaban más que de su aspecto, todo el tiempo estaban comprando pelucas, aros y maquillajes. Una noche, durante un bailongo del Palais Royal, se pudo ver a Felipe de Orleans vestido de mujer, bailando un minueto con su caballero. Bueno, Enriqueta asistía con un poco de vergüenza. Aún cuando su marido baila el minueto con otro señor, le da un poco de vergüenza. ¿A qué negarlo de familiar? Un día que festejaba con el caballero, habituales compañeros de juerga, Felipe tuvo una idea extraña. Esto lo cuento, no forma parte de la historia, pero para que vean cómo se divertía Felipe. Se encontraba en el baile un coronel llamado Gualion, cuya gordura era prodigiosa. Cuentan que el príncipe imaginó interesante comer una tortilla sobre el vientre del coronel Gualion. Todo el mundo aplaudió la ocurrencia y Gualion se sacó la camisa, se extendió sobre el suelo. El dinero acudió entonces a depositar la tortilla sobre la panza y los demás empezaron a comer mientras se oían los quejidos del coronel que se moría de las cosquillas. Estas eran las fiestas de Monsieur. Pero después de esa cena, Felipe y el caballero de Lorraine decidieron ir con sus amigos a pasar la noche a casa de una cortesana famosa llamada la Neveu. Allí permanecieron hasta la madrugada haciendo mil locuras. Calcule, ya venían de comerse una tortilla sobre la panza de Gualion, ya les parecía poco. Inesperadamente el príncipe, que se estaba aburriendo un cacho, dijo: ahora van a ver lo que hago. Y mandó a buscar a un comisario. Mandó a uno a buscar a la policía. Dijo: andate a la comisaría y llama a la cana, decí que aquí estamos haciendo mucho ruido. Llega el comisario con unos cuantos vigilantes y encontró a la cortesana, a la Neveu, en una catrera entre Felipe y mientras estaban allí en la cama, el trío lanzaba unos gritos tremendos. Los demás, todos los demás, estaban escondidos en la habitación vecina. El comisario, que es la entidad de los hombres acostados, los retó por desvarío sonoro y les ordenó levantarse. Como se burlaron de su orden, mandó entonces a que los vigilantes los pusieran de pie a la fuerza. Pero mientras se realizaba esta operación, los que estaban escondidos salieron y empezaron a hacer de la manera más respetuosa. El comisario, sorprendido por los honores que se conferían a aquel hombre, cayó en el mayor de los terrores cuando reconoció nada menos que al hermano del rey. Oye, el de los calzoncillos era el hermano del rey. Entonces se inclinó ante los pies de su Alteza, imploró piedad, y Felipe, Monsieur, muerto de risa, le dijo: bueno, dice, calma, bien parado de esta aventura. Y lo invitó a participar de la reunión, y el comisario fue uno de los participantes más entusiastas de aquella orgía. Así que es comprensible que Enriqueta, la esposa, sufriera mucho por estas aventuras, y también que deseara ver alejarse al caballero de Lorraine, que era uno de los principales organizadores de todos los desórdenes. Pero Felipe sostenía a este favorito y reprochaba, él respondía con insultos groseros, que no nos ha sido dado repetir en este acto.
Desde luego había entre aquellos esposos escenas terribles. Gato, rata, sinvergüenza, compadrito, salí de acá. Bueno. Una noche, durante una crisis nerviosa, el Monsieur pataleó, rompió un mantel, tumbó sillones y gritó: si continuáis atacando a mi amigo, os enviaré a Inglaterra. A eso se lo digo. Muy conmovida, Enriqueta le fue a informar al rey de aquella amenaza, a Luis XIV. Y Luis XIV se preocupó, porque Luis estaba intentando arreglar con Carlos II de Inglaterra, que es el hermano de Enriqueta, que había vuelto al trono, había restaurado la monarquía, estaba intentando hacer una para unirse contra Holanda. Dijo: che, escuchame, ¿qué te parece si nos juntamos los ingleses y los franceses y lo agarramos los holandeses y le damos paquete? Y Enriqueta servía de enlace, calcule. Y se ocupaba, desde luego sin que su marido lo supiera. El rey Luis XIV era suficientemente astuto como para no contarle nada a su hermano, que enseguida hablaba: ¡ay, qué sé yo! Bueno. Así, el rey se preocupó muchísimo, porque calculó que el repudio de Enriqueta, cualquier cosa que le pasara a Enriqueta, podría ser fatal. Y Enriqueta le dijo al rey que ya estaba cansada del caballero de Lorraine. Dice: mire, es el caballero de Lorraine el que está incitando a mi marido en mi contra, y fíjese, ¿qué podemos hacer? Y el rey buscó entonces el modo de echar de la corte al caballero de Lorraine, pero no se le ocurrió nada. En cana. Cuando se enteró Felipe de que habían mandado en cana a su novio, se desvaneció entre lamentos. ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy, hoy, hoy! Y después se presentó ante el rey su hermano, gimió, lloró, pero el rey no le hizo ningún caso. Cuando terminó aquella reunión, Felipe declaró algo que el rey no esperaba. Dijo: bueno, está bien, me voy a retirar con mi esposa al campo, al castillo de Villiers-Cotolet. Es decir, Felipe se llevaba al principal instrumento de la diplomacia en el preciso momento en que el rey deseaba utilizarlo para ultimar los artículos más delicados de la alianza con Inglaterra. Muy bien, después de un tiempo, Luis XIV no aguantó más, y para evitar que Felipe se fuera al campo, liberó al caballero de Lorraine. Era lo único que podía hacer para que Felipe regresara a la corte con Enriqueta, la que el rey... Pero el caballero de Lorraine no se quedó en París, sino que se fue a Roma. Nunca olvidó que por culpa de Enriqueta había terminado preso, y enseguida desde Roma empezó a mandarle cartas a su amigo Felipe en las que hablaba peste de Enriqueta. Che, Felipe, Enriqueta es la que tiene la culpa de todo esto, ella le cuenta al rey esto y el otro, a vos te parece, etcétera. Mientras tanto, apenas Enriqueta regresó del campo, reanudó con Luis su plan de un viaje a Inglaterra para terminar con la alianza, el Tratado de Douvres, que después se firmó, ¿no? Muy bien, en abril de 1670 se inició el traslado de Enriqueta a la corte inglesa. Entre las damas que constituían el séquito de Enriqueta, había una rubia de 20 años llamada Luisa de Querouaille, que era llamativamente hermosa, y cuyo fin era seducir al rey inglés Carlos II para que firmara el tratado. Salió todo bien. Enriqueta estuvo en guerra, la mina esta lo sedujo a Carlos II, el tratado se firmó, la alianza entre Francia y Gran Bretaña contra Holanda quedó sellada. Enriqueta regresó a Francia cubierta de gloria, pero sucedió algo. El caballero de Lorraine, que estaba en Roma, viendo la importancia que Enriqueta, su enemiga, tomaba en la corte, comprendió que en tales condiciones no podría jamás regresar a París y ser feliz. Así que habló con un italiano, un provenzal llamado Antonio Morel, y le dijo: mira, tengo un trabajo para vos. Esto es veneno. Andá, dice, a París y envenenámela a Enriqueta, la mujer de Monsieur. Muy bien, dijo el tipo. Morel llegó a París, contrató al marqués de Fiat, que era compañero de
le entregó el veneno y le dio unas instrucciones. El marqués de Piat envenenó la taza de Enriqueta. Y durante una tarde en que todos tomaron café, Enriqueta se murió. Cayó redonda. Todos buscaron el veneno en el café, pero nadie lo encontró porque este hombre había envenenado la taza. Por eso es mala política tomar siempre la misma taza, como hacen algunos, creyendo que con eso aseguran su higiene. En esta taza toma solamente fulano, en este taza mengano, en esta palangana será pediluvios, mi cuñada. No, todo eso es peligrosísimo, porque el envenenador, ya sabe dónde ir, ya sabe, se envenena la taza y listo, cae redondo. Eso fue lo que sucedió. Y murió entre dolores terribles. Usted sabe que es muy doloroso morir con la taza envenenada. Felipe, desde luego, no entendía nada. El rey supo todo, pero no actuó. Pensó que el Tratado de Douvres podría romperse si los ingleses conocían el crimen que acababa de cometerse sobre su querida princesa. Era preciso apuntalar la creencia de una muerte natural. Entonces el rey ordenó que hicieran una autopsia, pero prohibió a los médicos encontrar veneno. Háganle la autopsia, dice, pero por orden real no encuentren veneno. Los declararon inmediatamente que Enriqueta había muerto de cólera mórbido. Y Carlos II de Inglaterra, el rey, aparentó creerlo todo, y el Tratado de Douvres se salvó. Y como nadie debía sospechar un crimen, se autorizó al caballero de Lorraine su regreso a la corte. Dicen que Felipe lo recibió, el caballero de Lorraine, tiernamente, y ahí ya sin esposas y celos vivieron su historia. ¿Te gustó? Terrible esta historia de Carlos Rico. Es una historia, no es triste, sino más bien asqueante. Sí. Sí, pues un miserable dando por ahí. Mucho miserable. Yo no digo porque que no se puedan comer una tortilla sobre la panza del caballero Gualión. Está bien, ¿te gusta comer tortillas sobre la panza de un gil? Dale. Voy a meter, claro. Que griten a la noche, bueno, está bien. ¿Qué querés? En energía, se puede. Energía, bueno, señor. Que no a veces vienen los vecinos, los que viven al lado de la orgía, vienen. Dice, ¿qué se cree? Yo mañana me levanto temprano. Por un gil que se levanta temprano, vamos a suspender una orgía de 39. Claro. Vení, participá y di. Claro. Así como el comisario. Ponete acá que hay lugares. No te apures, ya te vas a llegar. Sí. Anda, ¿querés un pedazo de tortilla? Pero bueno, de ahí ya empezar a envenenar a la gente, qué sé yo. No, señor, disculpen. ¿No? ¿Dónde está la caja donde... A ver, por favor, levante la mano, señorita. Ahí está. ¿Ven? De aquella señorita, quédese ahí durante toda la noche. Ahí, haciendo de mojón. Claro, ahí son los mensajes. Bueno, vamos... Alejandro, ¿le parece? ¿A quién? A Luisa. Que era esa... Luisa se llama, ¿verdad? Aquella mujer bonita que le habían preparado al... A Luisa dice de Querual. ¿Sí? Porque su cometido alegremente y muy bonita todo. Y a la pobre Enriqueta que tenía como un ratito miserable al lado. Que, digo, por el hecho de divertirse generándole malestar a los demás. Eso no está. Claro, no, señor. No está bien. Eso es lo que me da bronca. Por eso, a mí no me molesta que me coman encima. Que me coman encima, que me querés comer una tortilla. Fenómeno, dale. Pero háganla blandita, porque está recocida después, claro. Bueno, pero hemos buscado una canción, ¿no? Y nos pareció que la milonga que se llama El Conventillo ilustraba un poco esta situación. Imagínense una familia, el tipo que anda con uno, la mina que le va a contar al
el cuñado que dice no se lo vas a decir a este, el otro que lo mete preso, el otro que lo manda a envenenar. Un verdadero conventillo. Sí, señor. Y el conventillo se llama esta graciosa milonga que va a cantar inmediatamente don Edmundo Rivero como ilustración de estos amores de Felipe de Orleans. Adelante, por favor. Recordaremos hoy un episodio de la vida de Napoleón que tal vez hemos contado en otro contexto, ¿no? Es un amor de Josefina, la mujer de Napoleón. Así que vamos rápidamente a Francia en el año 1799. Napoleón era por entonces comandante de los ejércitos de París y nada más. Eran los últimos meses del gobierno del Directorio. Por esos tiempos Napoleón regresaba de su paso por Egipto. Ya estaba casado con Josefina y luego de un gran romance con Paulina Fouré, que hemos contado ese romance, ¿no? Fouré era un oficial joven del ejército de Napoleón en Egipto. Napoleón se enamoró de la mujer del tipo y lo mandó en comisión. En comisión por todos los países del mundo, ¿no? Para llevar no sé qué a no sé dónde. Y bueno, pero no importa. Él estaba volviendo y quería volver a encontrarse con su esposa, la extrañaba. Hacía meses que no la veía, imagínense, ¿no? Durante la ausencia de Napoleón, Josefina se había conseguido un novio. El tipo se llamaba Hippolyte Charles, imagínense. Sí. Y era un húsar retirado del ejército a quien se le había dado de baja por atorrante. Hippolyte traficaba con los proveedores de las tropas, obtenía enormes beneficios, entregando a los soldados del Directorio polainas de mala calidad, camisas cortas, zapatos de cartón y caballos fuera de servicio. Bueno, era un proveedor fraudulento del ejército. Ahora bien, el 9 de octubre de 1799, alrededor de la medianoche, Josefina estaba acostada, discúlpeme, está bien, sí. Pero somos gente grande. Sí, claro. Estaba acostada junto a Hippolyte. Después del encuentro amoroso, Josefina le dice a su amante, le dice, hace 7 meses que no tengo noticia de Bonaparte. Si no está muerto ya en las arenas, bueno, y si le pasó algo, mi verdadero marido eres tú. Así que debería divorciarme para casarnos. Son cosas que se dicen. Sí. Yo no, era un encuentro casual con alguien, tampoco aburrido. Por hablar nomás. Sí, por hablar, por no quedarse callada. Bueno, esa situación. ¿Qué va a decir uno? Sí, ¿Va a decir, tomátela? No, tiene que decir que sí. No, mira, ¿por qué no nos casamos? Yo me divorcio de Napoleón, etcétera. Ahora bien, la cuestión es que Josefina pasaba todos los días con Hippolyte. Cansada de esperar a Napoleón, le ofrecía casorio e incluso había descuidado aquellos detalles que hacían de esa relación una relación secreta. Quiere decir que andaba sin cuidado, se mostraba sin problemas por los pasillos y los jardines de su residencia junto a Hippolyte. Sí, claro. Buah. Un día después de una cena, un guardia le leyó un despacho que acababa de llegar. Señora, le voy a leer la siguiente comunicación. Bonaparte ha llegado a Francia. Desembarcó en Frioul, cerca de Lyon, y en 2 días estará en París. Josefina palideció. La noticia del regreso de Napoleón, bueno, primero le alarmó, pero enseguida recuperó todo el amor que había perdido. Y se olvidó de aquella idea que le hacía hablar de casamiento con Hippolyte. Una vez ella calculaba, ¿no? Calculó Josefina. Uy, este va a llegar a París dentro de 2 días. Bueno. Y le van a informar de mi mala conducta. Se acordaba de Leticia, la mamá de Napoleón, que la tenía montada entre ceja y ceja.
se acordaba de José, que después gobernó España, el hermano, que también lo odiaba. Luciano, otro hermano que lo odiaba. Seguro que estaban esperando que volviera Napoleón para alcauciliarle todas las que se había mandado Josefina. Estaban esperando agarrarla en algún renuncio para irle a contar todo a Napoleón y alejarlo de su lado, que es lo que quería la familia de Napoleón. Así que Josefina pensó en adelantarse, en salir al encuentro de Napoleón para encontrarlo en el camino y evitar que lo agarraran primero los parientes. Y entonces, acompañada por su hija, Hortensia no era hija de Napoleón, era hija del matrimonio anterior de Josefina con el finado Beauharnais, por eso era Josefina Beauharnais. Bueno, muy bien, se subió a un coche y marchó al encuentro de Napoleón. Ahora bien, Napoleón desembarcó en un momento inesperado, hubo mucho entusiasmo, los habitantes de la villa se precipitaron sobre la fragata que lo traía, lo abordaron, rompieron las reglas de la cuarentena, se vieron todo ahí, un lío bárbaro. Mientras eso sucedía en el puerto, Josefina atravesaba la Borgoña, donde todos los pueblos habían construido arcos triunfales en medio de la carretera. Cuando se detenían a cambiar los caballos, la gente rodeaba a Josefina y le preguntaba si era cierto que llegaba El Salvador. Era el nombre que le habían dado a Napoleón en Francia. Recuérdese, todavía no había llegado Napoleón al punto culmine de su gloria. La verdad es que con el gobierno del Directorio desprestigiado, todos creían que el regreso a Napoleón era como una bendición del cielo. Pero Josefina no pensaba en política, casi ni se daba cuenta. Solo pensaba que si era la primera en encontrarlo estaba salvada, pero si no, no, porque le iban a llenar la cabeza a los parientes que la odiaban. Al llegar a Lyon, Josefina pudo ver que los obreros estaban desarmando los adornos, descolgaban los faroles, doblaban la bandera. Ordenó que se detuviera el vehículo y le preguntó a un niato, que estaba ahí sacando las cosas. Le dice: soy la ciudadana Bonaparte, ¿por qué retiráis los adornos? Dijo, haciendo así con... y el tipo le dice: porque la fiesta ha concluido. El general Bonaparte hace 2 días que pasó. No. O mejor dicho, es imposible. Dice: vengo de París y no lo encontré. Es que hay 2 caminos, señora. Vos habéis tomado el de la Borgoña y el general el de Bourgogne. Oh, Josefina supo que estaba perdida. A los gritos le ordenó al cochero que volviera a París por la ruta que había tomado Napoleón, para intentar darle alcance, pero Napoleón llevaba 2 días de ventaja. Dicen los cronistas que a medida que avanzaba, supo Josefina que jamás alcanzaría a su esposo. Hortensia, la hija, cuenta en sus memorias que su madre se insultaba en voz alta. Pero, sí, me caigo y me levanto. Y se reprochaba a sí misma haber engañado al hombre que pedía toda Francia, y peor, haberlo engañado con un degenerado, solo capaz de hacer tráfico ilegal y groserías. Parece que era un hombre muy grosero y Hipólito. Incluso representaba, en presencia de las damas más distinguidas y sin ningún pudor, toda una mímica, incluso sonora, de los menesteres más íntimos. Eso es lo que hacía Hipólito para divertir a sus amistades. A los 37 años, joven, pero no para esa época, además no tenía dientes, tenía pocos dientes, y la piel mustia, dice aquí, Josefina sabía que corría el riesgo de ser repudiada, y lloró durante casi todo el viaje. Mientras tanto, Napoleón llegó nomás a París. Muy emocionado ante la perspectiva de volver a ver a Josefina, fue directo a su casa. La Malmaison sería. Pero no sé si vivían ahí en ese tiempo. Según él pensaba, iba a estar engalanada en fiesta para recibirlo. Cuando la berlina de Napoleón se detuvo frente a la casa, salió corriendo, pero resulta que no había nadie.
y muy pronto aparecieron los hermanos, que ahí nomás le lanzaron un discurso feroz contra Josefina. Y por supuesto le contaron todo acerca de Hippolyte. Así que cuando fue a acostarse, una parte había decidido repudiarla y mandar a fusilar a Hippolyte Charles. Pero en el fondo de su alma la extrañaba a Josefina. Al día y medio llegó Josefina. El portero tenía indicación de no dejar pasar a Josefina, a no ser que percibiera en ella un regreso amoroso y emocionado. Así que Josefina lloró y el portero la dejó pasar. Y se encontró con Napoleón. Josefina lloró, se tiró al suelo, imploró perdón, rememoró el tiempo de sus noches voluptuosas, contó chistes, lo besó y le juró amor eterno. Y Napoleón cedió. Dijo, no se es hombre sin ser débil. Está muy bien eso. Sí. Y arrastró a Josefina hasta la cama. Al día siguiente, cuando José Bonaparte, el hermano, fue a la casa de Napoleón, lo encontró acostado con Josefina. En otra noche voluptuosa, el perdón había sido concedido. Un último detalle. Hippolyte Charles fue finalmente desterrado de París. Nada de fusilamiento. Lo echó y nada más. Linda historia. Y está bien esto del perdón. Y más un perdón voluptuoso. Yo le dedicaría esta charla a Napoleón. Un hombre capaz de reconocer su pasión por alguien y su amor y ponerlo por encima de los chusmeríos. Está bien. No puede ser que un encono esté por encima de una pasión, de ningún modo. ¿Qué clase de pasión siente el tipo que está enojado? No. El tipo que está enojado y no perdona, a pesar de estar apasionado y enamorado, pues entonces tiene una pasión muy menguada. Yo no he conocido crimen que no pueda ser perdonado por un tipo que está bien enamorado de alguien. Cuando uno está enamorado de verdad, perdona todo. Pero bueno, alguna gente no. Alguna gente no. Hemos ido a la discoteca a pedir perdón. Le contamos la historia al discotecario. Mire, se trata de alguien que se fue y volvió. La vida consiste en eso, ¿no? En irse uno y regresar. Y el discotecario me miró fijamente y me dijo, cuando tú no estás. Y vamos a escuchar una versión de Cuando tú no estás, de Gardel, que no es la usual, que es la que proviene de la película Melodía de Arrabal, donde él canta Cuando tú no estás. Y hemos elegido esta toma, esta captura, que tiene un sonido un poquito peor que el del disco, pero es un sonido en vivo. Es muy claro, porque la toma de cine era ahí. Y la toma ha sido en vivo. Y quien pueda ver el video ese, que lo vea, porque es extraordinario. Y nos parece tan natural, tan ayuno de todo el recurso técnico, como si estuviéramos escuchando a Moreira cantar allí, a 2 metros de nosotros. Ay, no se alarmen, en el medio, Vincent, entre el primer estribillo, siempre la canción tiene 2 partes, ¿no? A, B. En el medio de las 2 hay como una especie de silencio con una orquesta que apenas se oye, porque en la película Imperio Argentina lo va a buscar y lo traslada a un pequeño escenario donde él sigue cantando y canta la segunda parte de Cuando tú no estás. La otra cosa, curiosidad para los aficionados, es que en los 2 comienzos Gardel modifica la melodía. En la parte empieza solo en la ruta de mi destino, y cuando dice sin el amparo de tu mirar, hace una melodía diferente a la que estamos escuchando siempre. Mira vos, este es Cuando tú no estás, por Carlos Gardel. Adelante. Nadie me llamó para San Valentín
o el olvido de las penas de amor. Tenemos aquí un resumen de remedios históricos o mitológicos para olvidar el pesar amoroso. Entonces, atención a aquellas personas que padecen una pena de amor y quieren olvidarla. Hace algunos siglos se ofrecían, para evitar el dolor amoroso, los mismos remedios que comúnmente se aplicaban para las fiebres o para la locura. Esos remedios eran purgas y sangrías. En el caso del enamorado, las sangrías debían ser muy repetidas y debía eliminarse del cuerpo la mitad de la sangre. Creían que en la sangre estaba radicado el mal, y de ahí viene el asunto. Cuando decimos pasión, nos estamos refiriendo al patos, es decir, a lo que es un mal, un padecimiento. Y el amor era considerado de ese modo hasta que se cambió la idea al respecto, ¿no? Como un verdadero mal. En ese sentido trataban de curarlo. Al creer que el mal estaba en la sangre, se pensaba que si se sacaba la sangre y se promovía la generación de sangre nueva, esa sangre nueva ya iba a estar exenta de la patología amorosa. Parece que esta práctica se inauguró en Francia gracias a los resultados que tuvo en un personaje famoso, el príncipe Louis de Condé, bueno, el protestante de la guerra de religión en Francia, ¿no? El hugonote. Murió luchando contra el rey Carlos IX, el rey de la noche de San Bartolomé, aquella famosa noche en que fueron asesinados centenares y miles de hugonotes, de protestantes en París, ¿no? Bueno, el príncipe Condé estaba enamorado de Mademoiselle de Villars. Condé era Borbón de apellido y el hermano de él, Antonio de Borbón, era nada menos que el papá de Enrique IV de Francia, el primer Borbón de Francia, y además el que de algún modo consagró la paz religiosa. Enrique era hugonote, era protestante, y habiéndole tocado por descendencia familiar ocupar el trono después de Enrique de Valois, bueno, como le tocaba a él el trono, como un gesto, resolvió hacerse católico. Y ahí fue donde dijo, París bien vale una misa, ¿no? Que había que ir a París para hacerse consagrar, pero París era católico. Bueno, este príncipe, el príncipe de Condé, estaba enamorado de Mademoiselle de Villars y ella no le dio bolilla jamás. Condé no podía olvidar ese amor. En un momento, Condé tuvo otra enfermedad y lo sangraron muchísimo. Usted sabe que en cierta época la sangría era un servía para todo, ¿o no? Para todo, prácticamente. Sí. Y al tipo lo sangraron y se le pasó. Según él, ni se acordó más de Mademoiselle de Villars. A los que le manifestaban que estaban admirados por la ausencia de pena, Louis de Condé le decía que sin duda todo el amor estaba en la sangre, y a medida que se le iban quitando, el amor que había sentido se desvanecía. Y esta cura se popularizó tanto que había sangradores especializados en vender olvido. Otros, menos dolorosos, ofrecían purgantes
Aseguraban que el amor residía en las flemas melancólicas, por no decir otra cosa, y recetaban catárticos, diuréticos, sudoríficos, qué sé yo. Bueno, tómese un tuil al acostarse y será otro al levantarse. Aquí alguien anduvo olvidando, dice. Sí. Pero el remedio más extraño para olvidar pesares estaba en la Grecia antigua. Vamos a ubicarnos en Leucade, una isla del Mar Jónico. Yo escribí un cuento sobre este asunto. En realidad, yo ahora no les voy a leer el cuento, cosa que posiblemente ya habré hecho, sino el episodio del cual fue tomado, ¿no? Hay una isla en el Mar Jónico que se llama Leucade. La isla tiene un promontorio con unas rocas muy escarpadas y este promontorio avanza sobre el mar. En ese sitio encontraban remedio los amantes que penaban por no ser correspondidos. El remedio consistía en tirarse al agua desde aquel promontorio. Finalmente terminó por dársele a la roca el nombre de Salto de los Enamorados. El salto, desde luego, era peligrosísimo. Podía costarte la vida. Pero el que salía indemne olvidaba su pesar amoroso. Es decir, para los que no morían por el golpe o por el salto, había unas embarcaciones que recuperaban al que se había tirado. Por ese rescate se pagaba un precio módico, y de eso vivían algunos pescadores de la isla. Recogían en sus botes a las personas que padecían una pena de amor, se tiraban desde el risco y sobrevivían. Desde luego no juntaban a los que morían porque era imposible cobrarles el precio. Había una razón mítica para esa creencia. Parece que después de que Afrodita supo de la muerte de su querido Adonis, puso todo su cuidado en buscar el cadáver del amado. Pensaba lograr un gran consuelo en el desahogo de bañarlo con sus lágrimas. Encontró el cuerpo en un templo de la isla de Chipre, pero la vista del cadáver, lejos de aliviar a la diosa, avivó más su amor y por consiguiente el sufrimiento. Afrodita consultó entonces a Apolo y el dios la condujo al promontorio de Leucade. Le aseguró que si se arrojaba ella misma a las aguas, encontraría la cura a su amor. La diosa obedeció, se tiró al agua y efectivamente olvidó a Adonis. Bueno, admirada la diosa por este efecto tan prodigioso, le preguntó a Apolo por qué sucedía tal prodigio, ¿no? Y Apolo le dijo que el causante era Zeus. Parece que en una ocasión Zeus, cansado por la extrema pasión que sentía por una ninfa, pasó largas jornadas sentado en la cumbre de aquella roca hasta que se olvidó de la tipa. La presencia de Dios había dejado en la roca la facultad descrita. Esa es una explicación. Después se agregó a la burocracia del olvido el tema del salto, pero ese ya no se explica por qué. Ya en tiempos históricos había en aquel promontorio un templo de Apolo. Virgilio lo nombra en la Eneida y a ese templo acudían primero los enamorados que iban a efectuar el salto. Y después, curioso. Sí. Dice, vamos hasta acá, a Leucade, y a ver cómo se tiran los enamorados. Previamente, los que iban a efectuar el salto sacrificaban a un animal pidiéndole al dios que la caída no fuera mortal. Bueno, porque era un salto muy difícil.
Se refieren varios casos de personajes, algunos míticos, otros históricos, que fueron a buscar en aquel precipicio un remedio. Digamos que entre los hombres están Deucalión, el primer hombre, o el primero del nuevo género, digamos, el marido de Pirra, el poeta Nicóstrato también, otro poeta llamado Carino, que estaba enamorado de un eunuco copero, rey de Siria, o copero del rey de Siria, debe ser. No me parece que el rey de Siria se meta a eunuco y a copero. Bueno, esa sí que es una desgracia. También se habla de un cierto Mases, de quien se dice que habiendo recaído muchas veces en la dolencia amorosa, dio el salto de los enamorados 7 veces. De todas ellas salió con el olvido, pero después de cada salto se enamoraba de otra. Y cuando no le correspondían, viajaba a Leucade para tirarse de nuevo. De las mujeres se cuentan 2 famosísimas, Safo de Lesbos y Artemisa, reina de Caria. Artemisa no le fue bien. Ella era viuda, pero se enamoró de un hermoso mancebo llamado Dardano. Sí, bueno. El muchacho la rechazó con la mano. Sí, y bueno. la reina, irritada, hizo que le arrancaran los ojos al muchacho, a Dardano. Dice la crónica que la satisfacción de su ira no fue la satisfacción de su amor. Y Artemisa se arrepintió. Buscó en la consulta a un oráculo el remedio y se le sugirió que se arrojara desde la roca de Leucade. La tipa se tiró y el olvido fue completo porque en el salto encontró la muerte. Me encantaron estas historias. Tiene una cierta enseñanza, porque en realidad el enamorado no desea el olvido. Lo que quiere el enamorado es que el objeto de su amor modifique sus preferencias. Es una idea muy pagana la de saltar para olvidar, y también la de considerar al amor como un patos. Esto también es muy pagano. Y la palabra pasión era eso, sufrimiento. O sea, hoy en día cuando te dicen la palabra pasión, te imaginas un periodista de fútbol. Sí. Pasión de multitudes. O si no, hablan de un entusiasmo por algo. En la antigüedad clásica, pasión era padecimiento, muchas veces provocado por el demasiado entusiasmo por algo. Siempre hay en esas exageraciones algo de padecimiento, y el amor, la pasión, que era una cosa distinta, y es una cosa distinta, suele darnos mucho dolor. Hemos ido a la discoteca y sin más trámites el discotecario nos dio el bellísimo tango de Luis César Amadori, que se llama Olvido. La música es de Charlo, que será el que va a cantarlo para nosotros. Adelante. Vamos a una historia en Rusia. Sí. En época de los zares, en épocas del último zar de Rusia, o quizá el penúltimo. Algún día hablaremos de un zar supernumerario, pero bueno, hoy no. Hoy hablaremos de un amor de Nicolás II, que fue zar de Rusia. Así que vamos a ubicarnos en Rusia allá por 1890. Todavía no era zar Nicolás. El zar era el papá, Alejandro III. Y el príncipe heredero era él, Nicolás II, que en 1890 tenía 22 años. Pero las crónicas no lo describen de un modo muy atractivo.
Dicen que era superficial y disperso. Bueno. Eso me está gustando. Sí. Eso me está gustando. Que aspiraba a no hacer nada, a no juzgar nada y a pensar lo menos posible. Un príncipe total. Sí. Tenía un carácter tan poco definido, claro, que por momentos sus interlocutores tenían la impresión de que no existía, o que no era más que un amable fantasma. Hasta físicamente parece que era un muchacho descolorido. Bueno, parece, las malas lenguas decían, que el aporte de sangre danesa por parte de su mamá había destruido en su persona las virtudes atléticas de Pedro el Grande. Bueno, Pedro el Grande fue un zar célebre que se proclamó también emperador allá por 1600 y algo, 1670, no recuerdo, ¿no? Y ese fue Pedro el Grande. Y después hubo muchos zares. El papá de este muchacho era Alejandro III, y el abuelo Alejandro II, y después Alejandro I, después Pablo I, que fue asesinado. Antes estuvo Catalina la Grande. Catalina la Grande, que había sido precedida por Pedro III, su marido. Se murió en circunstancias un poquitín raras. Bueno, pero estamos muy lejos de Pedro I. A mí me parece, no estoy seguro, que fue el fundador de la ciudad de Petrogrado, que hoy se conoce como San Petersburgo. Ah, mire usted. O se conoce hoy como Petrogrado. No, San Petersburgo, que fue Leningrado. Y sí, claro. Durante la Unión Soviética fue Leningrado. También. Así como hubo también Stalingrado. Claro, sí, todas. Y así. Bueno, ese era Nicolás, ¿no? Ahora bien, el papá de Nicolás, Alejandro III, que era el zar, exigía que sus hijos se mantuvieran apartados de las tentaciones del sexo. Me parece muy bien. Del sexo, en realidad. Bueno, claro, sí. Lo apartaba de las tentaciones. La mejor manera de sacarse de encima una tentación es cediendo a ella. Claro. Arranque por el principio. Bueno, a Nicolás no le costaba mucho obedecer a su padre porque no tenía no era muy libidinoso. Si cortejaba a una dama era más por diversión de salón que por el deseo de llegar a un encuentro amoroso. Sí, no sé si me interpretan. Sí, el deseo sexual decir. primario. De todos modos. De todos modos, discúlpeme. Iba a seguir adelante, haciendo como que ni siquiera me había dado cuenta del error. De todos modos, empujado por algunos amigos, tuvo algunas andanzas galantes. Parece que los amigos lo empujaban y él caía encima de personas. No, bueno, y esa era su vida sentimental. En una oportunidad se acercó a una señorita Labunsky, ¿qué tal? Que era una cantante de opereta. Bueno. Pero muy pronto, por orden del zar, el prefecto de policía de San Petersburgo interrumpió esa relación y la señorita Labunsky fue obligada a expatriarse. Llegó a la cara y dijo, bueno, usted expatríese. Y chao. Poco más tarde, el zarevich, así se le llama al hijo del zar, conoció una bailarina de origen polaco llamada Matilde Szczecinska, y se enamoró. Muy bien. Matilde pertenecía a la Escuela Imperial de Danza. Nicolás la vio por primera vez durante un ensayo, en presencia del zar y la zarina. Después del ensayo, el mismo grupo, se reunió a cenar. El zar presidió el encuentro y Nicolás se ubicó justito ¿a dónde?
al lado de la bailarina. Bueno. Y dice la crónica, Zarevich y Matilde confirmaron la inminencia del amor con roces secretos bajo la mesa. Qué bárbaro. Imagino. Bueno, qué bien. Señor, por favor. Se rajó No el hay espejo. cosa que me guste más que el roce secreto bajo la mesa. Sí. Oh. Qué manera tan exquisita de comenzar un romance. Sí. Oh, que está ahí, la mina no lo conoce, o a lo mejor es la novia de algún otro tipo que está en la misma mesa. Pero es indispensable la condición de cercanía para Y eso. sí, estar al lado, indispensable. enfrente, algo así, Sí. ¿no? Y por ahí sentís, tiki, alguien que te está escribiendo. Nunca me pasó. Nunca me pasó. Bueno. Bien. Aunque no podían hacer, Deme un ratito. aunque no podían hacer nada más que eso, se despidieron con la certeza de que algo entre ellos sucedería. Y algunos días más tarde, Nicolás la encontró en el campamento militar de Krasnoye. Bueno, no es un buen lugar para encontrarse con una mina, pero ¿qué pasa? Iban artistas famosos a los campamentos militares. Entonces, se encontraron ahí. En el campamento Cádiz, había un pequeño teatro, actuaban los mejores artistas de la capital, Matilde estaba entre ellos. Los enamorados se acercaron, pretendieron conversar sin que los vieran, pero no lo lograron. Poco después, el zar mandó a Nicolás a un viaje diplomático para alejarlo de la mina. Bueno, el zar lo mandó a Japón. Y allí el Zarevich la pasó muy mal, porque estando en la ciudad de Otsu, parece que, bueno, salieron ahí de una recepción para seguir viaje a Kioto, y un hombre avanzó entre el cortejo y le pegó a Nicolás un sablazo en el marote. La hoja del sable penetró hasta el cráneo. Y el Zarevich sobrevivió, pero conservó para siempre una cicatriz y un dolor muy fuerte de cabeza. Le dolía siempre el marote. Y sí, con el sablazo que le pegaron. El atacante llamado Suda Samso, un japonés, era un samurái. No sé lo que le hicieron. Bueno, pero aquel atentado hizo que el zar Alejandro hiciera regresar a Nicolás. Pero cuando volvió tuvo que hacer otro viaje, esta vez hasta Vladivostok. Bueno, no le hubiera costado nada ir de Japón a Vladivostok, que está mucho más cerca. Era un acto porque se inauguraba, empezaban los trabajos del ferrocarril transiberiano, ¿no? Cuya última estación es Vladivostok. Bueno. Viene Vladivostok, después viene... No, lo que él se va a acordar toda de memoria. Sí, San Miguel, Muñiz, Bellavista, William Morris, Hurlingham, Palomar, Caseros, Santo Lugares, Espeña, Devoto, Villa del Parque, La Paternal, Chacarita, Palermo, Moscú. Claro. Muy bien. Después volvió rápidamente a Moscú y se encontró con Matilde. La fue a buscar al teatro, pero la observó sin presentarse. Mirá vos. Más tarde fue directamente a la casa. Bueno. Y se hizo anunciar como un tal Volkov. Matilde salió al encuentro de su huésped y quedó estupefacta al ver en su sala al heredero del imperio. Bueno, parece que se besaron. Bueno, y ahí se amaron, discúlpeme. Al final, Nicolás le iba a visitar casi todos los días. Para llegar hasta allí, se disfrazaba y le decía al zar, al viejo, ¿no?, que tenía que ir a lugares a los que nunca iba en realidad. También se escapaba de noche del palacio con la complicidad de algunos nobles
Y en una de esas noches, que él estaba de visita clandestina en la casa de la bailarina, apareció el prefecto de policía, directamente en la casa de Matilde, para identificar a los presentes. El reconocimiento del Zarevich no fue difícil, no solo no traía disfraz, sino que estaba completamente desnudo. Por favor. Y borracho de champán. Y entonces hubo una orden de Alejandro III para terminar con aquella relación. El Zarevich quería casarse con Matilde, pero en realidad estaba previsto que se casara con una princesa conveniente, y para ello se eligió a Alix, la hija de Luis IV de Hesse. Luis IV se había casado con una hija de la reina Victoria de Inglaterra. Quiere decir que esta chica, Alix, era sobrina nieta de la reina Victoria y estaba... estaba ahí. Bueno. La eligieron. Bueno. Se casaron, ya se sabe, ¿no? Tuvo que romper con la bailarina Matilde, lo hizo sin chistar. Dice la crónica que Matilde recibió un comunicado oficial que daba cuenta del fin de sus amoríos. Qué extraordinario, ¿eh? A mí nunca me han mandado un comunicado oficial. El caso es que cuando Nicolás llegó a zar, no se olvidó de Matilde y la nombró primera bailarina del Teatro Imperial de San Petersburgo. En 1912, Matilde se casó con otro, con el duque Andrei Vladimirovich, que era primo de Nicolás. Vio cómo son las cosas ahí, son todos primos. Y recibió el título de princesa Romanovsky-Krasinska. Aquel comunicado oficial vino a destruir el amor de Nicolás, pero a esta chica, la bailarina, la salvó de la muerte, porque ya sabemos que Alix de Hesse fue fusilada junto con toda la familia imperial en aquella madrugada del 17 de julio de 1918. Estoy tratando de recordar el nombre de la ciudad de Ekateringrado o Ekaterimburgo. Ekateringrado. Allí en esa ciudad fueron asesinados todos los miembros de la familia real, de la que me salvé, habrá pensado la bailarina. En cuanto a Alix, que era parienta el marido también, después de todo, parienta de la nobleza inglesa. El rey era entonces Jorge V. Victoria murió en 1901, vino Eduardo VII, y el siguiente rey fue Jorge V, y le pidieron ayuda, y el tipo se hizo el Vicenzo. Los parientes ingleses o alemanes, como usted quiera, porque eran alemanes, se hicieron los otarios. No vaya a ser cosa que le saliera la revolución también no fuera cosa, en Inglaterra. Bien. Un último detalle. Matilde pudo huir de la revolución y se refugió en París. Y allí vivió 100 años. Mire usted. Mejor dicho, allí vivió hasta sus 100 años. Bastante, ¿no? Para la época. Murió en París recién en 1971, que fue el año en que yo visité por primera vez París. Quiere decir que podría habérmela encontrado. Sí, impresionante. Esta muchacha, bárbaro, qué si no fuera porque estaba completamente lejos de mis hábitos y de mi recorrido, que pasaba más bien por un hotel de porquería de la Rue Cuchat, y ella pararía en el Ritz, me imagino. Claro, con 100 años no saldría mucho tampoco a la calle. No, es lo que tiene uno cuando llegan los 100 años. ¿A quién quiere dedicar esta historia triste de amores ininterrumpidos? No, ininterrumpidos. Interrumpidos. Sí, interrumpidos ¿por quién? Por un prefecto de policía. Es desagradable, uno está ahí en lo mejor del asunto
Sí. ¿Quién es? La policía. Oh, qué feo, Qué feo. Oh. Qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima tirada en un muladar con otra persona encima. Bueno, señor, pero eso... Bueno, se me ocurrió de golpe. Sí, del poema. Me vino a la memoria este verso. Bueno, no sé qué moraleja podemos extraer de esta historia, pero una podría ser que si uno es Zarevich y se enamora de una bailarina, hay que mantenerse lejos del prefecto de policía. El amor y los comisarios de policía deben permanecer como entidades separadas. Está muy bien. El amor es mucho más frágil. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dio el tango Vieja Amiga. Bueno. Que alude a esta bailarina y a la cierta gratitud del zar Nicolás. Oigamos a Hugo del Carril entonces cantar este tango, Vieja Amiga.